Lo decíamos al comienzo del programa, el gobierno resolvió la destitución del director general del Consejo de Secundaria a raíz de el viaje que efectuó en estos días, unos días muy conflictivos con los sindicatos de la enseñanza. Sí, una situación que publica hoy el semanario Búsqueda. Nosotros estuvimos contactándonos con algunas autoridades de la educación, específicamente pudimos hablar también hace algunos minutos con el subsecretario de Educación y Cultura, Oscar Gómez, quien nos decía que él no nos puede confirmar esta noticia, pero sí nos advertía que había molestia con el presidente de secundaria Tinetto, justamente por toda esta situación que se dio en un momento muy conflictivo de la educación, obviamente, que se ha parado un poco con lo que son las vacaciones de julio, teniendo en cuenta, obviamente, que en esos momentos no hay clases, pero que los gremios de la educación están muy molestos con este 3% de adelanto que ha dado el gobierno nacional. Estamos recibiendo al secretario general de FENAPES y coordinador de la CCU, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, José Olivera. ¿Qué tal, Olivera? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Un saludo a ustedes ahí en un estudio y a la audiencia. Como secretario general de FENAPES, ¿le ha llegado alguna información sobre el cese del director general del Consejo de Secundaria? Bueno, nosotros nos enteramos por algunos medios de comunicación, colegas de ustedes de La Voz de Melo nos decían temprano en la mañana. Nosotros estamos llegando en estos momentos a Fray Bento, pues se imaginarán que salimos en la madrugada desde Montevideo, que no tuvimos acceso a la prensa. Nos daban esta información que trae el semanario Búsqueda, y bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando en la carga política que semanario Búsqueda un poco es la agenda política semanal, ¿no? Hemos intentado generar contactos, de hecho hemos estado en contacto con algunos jerarcas de tanto del Poder Ejecutivo como de la propia Educación, y en realidad nadie asevera desde el punto de vista oficial que esto sea así, más allá de señalarnos que objetivamente en ámbitos del Poder Ejecutivo y también tal vez de la propia ANEP se generó como sorpresa y alguna molestia el hecho de que el director general de secundaria anunciara en la reunión con el Consejo Directivo Central el día 17 de junio que a partir del día 19 se tomaba licencia y que se iba a ausentar del país por casi un mes. Sí, lo que decíamos nosotros más o menos, Olivera, que nos habíamos comunicado con algunas autoridades del gobierno, nos habían dicho sí que había molestia con el presidente de secundario, pero no nos habían podido confirmar la noticia específica del cese. ¿Ustedes cómo vieron de que esta autoridad no esté presente en medio de un conflicto? Bueno, pero más allá del hecho puntual de no estar o no en un momento de conflicto, creo que hay que mirar toda la película, ¿no? Porque si no uno se queda con la foto final y no es parte de todo un proceso que es mucho más complejo y más largo y más amplio, ¿no? Siempre hemos criticado lo que consideramos la falta de conducción política del organismo, ¿no? Y el desconocimiento que muchas veces se tiene desde el Consejo de Secundaria y particularmente la Dirección General de elementos básicos de funcionamiento y hasta de criterios de gestión. No ha habido reunión en los últimos tiempos donde no hemos señalado estos elementos. Por ejemplo, Olivera. Y por ejemplo, que no puede darse esta situación donde la falta de coordinación y a la hora de la gestión entre distintas dependencias del Consejo sea un resultado de que cada una de las dependencias se maneja con total autarquía, con mandatos de sus jerarcas que muchas veces ni siquiera obedecen las decisiones del propio Consejo de Educación Secundaria. Este es un problema endémico que luego se traduce en dificultades que se viven en los centros educativos, que viven los estudiantes, que viven los propios docentes. Un ejemplo bien concreto, lo que es la elección de horas, ¿no? Las descoordinaciones entre departamento docente, entre la Oficina de Recursos Humanos, entre concursos, el departamento informático. Bueno, este desorden administrativo tiene que ver directamente con esta falta de conducción concreta. La dificultad de gestión. Fíjense que el año pasado, allá por octubre, noviembre, se aprobó la rendición de cuentas donde se estableció fondos para la gestión de los porteros. Bueno, estamos teniendo alguna dificultad, Olivera.
lo que le podemos pedir es que quizá si está con... Bueno, sí, se cortó. Se cortó, porque como decíamos, está yendo camino a Fray Bentos y puede haber tenido algún problema de comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente y pedirle que, se quede quieto a lo posible. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Sí, Olivera, ahora sí, retomamos comunicación. Nos decía de las descoordinaciones específicamente en la elección de horas. Por ejemplo, un caso concreto. El otro caso que podemos ejemplificar para que la audiencia sepa de qué estamos hablando es que el año pasado, después de mucha acción sindical, de muchos reclamos, se aprobaron fondos para la creación de 150 cargos de portero, decíamos, ¿no? Se demoró casi un año en poner esos cargos y todavía no se ha completado. Creo que a esta altura simplemente se han adjudicado 43 cargos de los 150 que están previstos adjudicar. Y esto obedece a esos problemas de gestión que tiene el Consejo de Educación Secundaria. Olivera, más allá de este tema puntual, bueno, ustedes están en medio de un conflicto muy importante en el marco de la rendición de cuentas. ¿En qué está ahora este conflicto? Porque para la gente quizá no es tan notorio en estos momentos por las vacaciones de julio. Bueno, el conflicto está en un momento donde se continúa el mismo. De hecho, se están desarrollando distintas movilizaciones en estos días con la salvedad de que no se está aplicando durante estas 2 semanas paralización de actividades, porque recordemos que en el caso de educación media y particularmente de secundaria, el periodo de vacaciones para nosotros no implica descanso, implica trabajo en una tarea muy concreta y particular como son los exámenes. Por lo tanto, las filiales de esa federación están movilizadas. De hecho, nosotros estamos llegando en estos momentos a Fray Bentos a participar de esas movilizaciones, pero en paralelo también se están llevando a cabo la toma de exámenes con total normalidad, podríamos decir a esta altura, en todo el país, porque entendíamos que allí había que cumplir con esa responsabilidad y sobre todo de devolver esa solidaridad que los estudiantes han expresado en el marco de todo este conflicto durante todos estos días. ¿FENAPES va a cambiar un poco la estrategia ahora terminando las vacaciones de julio, teniendo en cuenta que, bueno, el propio PIT-CNT lo mencionaba, hay molestia por parte de la población respecto a las medidas que ha tomado los gremios de la educación, los gremios de profesores, teniendo en cuenta los días de clase que han perdido los estudiantes? El PIT-CNT lo mencionaba que quizá no es la mejor forma de tomar medidas o de alguna manera tener a la población a su favor. ¿Ustedes cómo están analizando esto? Bueno, en primer lugar, una precisión, el PIT-CNT no definió esto. Nosotros somos PIT-CNT. Que haya dirigentes que puedan tener posturas distintas en cuanto a la táctica es parte de la riqueza del movimiento sindical, es decir, la diversidad. Bien. Ahora, el PIT-CNT somos nosotros también, porque no es una entelequia al PIT-CNT que está por encima, por el costado o abajo de los sindicatos de la educación. Los sindicatos de la educación somos PIT-CNT. Por lo tanto, hemos participado en todas las reuniones de la mesa representativa, hemos participado en reuniones del secretariado ejecutivo, y es clara que, al igual que el comunicado que emitió ayer con la firma de los 2 coordinadores del PIT-CNT, hay un total apoyo a los reclamos y al conjunto de acciones que se vienen llevando a cabo. Que pueda haber discusiones en torno a cuál es la mejor táctica, bueno, es parte, reitero, de la riqueza de ese movimiento sindical que es diverso. Pero eso corresponderá a visiones de dirigentes y no de la central de trabajadores, que es otra cosa. Pero el tema del fondo, Olivera, ¿es la mejor táctica? Bueno, la mejor táctica es que los mecanismos de negociación funcionen en tiempo y forma, y eso no depende solamente de los trabajadores. Allí está la responsabilidad central del Poder Ejecutivo, que se tomó más de 2 meses y medio para contestar, para presentar alguna propuesta, y lo hace a escasos 6 días de vencer el plazo constitucional de presentación del proyecto de rendición de cuentas, sobre la base que esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Entonces, allí también hay que poner la mirada, porque de lo contrario, los trabajadores que no negamos y que de hecho estamos de acuerdo y promovemos que tenga que haber negociación colectiva, cuando los ámbitos de negociación colectiva, de diálogo, no avanzan, no tienen resultados concretos, o en los mismos no se negocia de buena fe, como pasó en este sentido, en esta oportunidad, obviamente que el diálogo deja de tener sentido y se apela a los métodos tradicionales del movimiento sindical, que es, por ejemplo, la paralización de actividades. ¿Ustedes sienten que la población los apoya?
Bueno, yo tengo la percepción de que sí. Yo transito todos los días por la calle, voy a la feria, al almacén de mi barrio, llevo a mis hijos, a mi hija a la escuela, acompaño a mi hijo cuando puedo al liceo, es decir, hago una vida como cualquier ciudadano, y creo que hay por lo menos 3 elementos que son centrales. Uno es comprensión por las movilizaciones, segundo, apoyo por los reclamos, por la justicia de los mismos, sí, ese sí. Y en tercer lugar hay, preocupación, pero no por la medida en sí, preocupación por cómo se resuelve el conflicto, porque creo que ahí está claro. Muchas veces la que la gente plantea, ¿no? ¿Cuándo termina? Exacto, y sobre todo cuándo y cómo se resuelve para darle un cierre al mismo, ¿verdad? Yo creo que estos 3 elementos, es decir, comprensión, apoyo en cuanto a la justicia de los reclamos y preocupación por cómo se resuelve, son 3 elementos que está mayoritariamente permeando la concepción general de la sociedad. Obviamente puede haber otros planteos y de hecho no desconocemos que existan, pero yo tengo la percepción, y por lo que vemos en el país, porque a veces también nos quedamos con la mirada montevideana, y yo el otro día lo decía en algunos medios, la impresionante marcha que tuvimos en Montevideo el día viernes pasado fue solo una muestra de lo que estaba pasando en el país. Lo que pasa es que en el interior del país no se toman tantas medidas como Montevideo tampoco, ¿no? Bueno, mire, la Federación ha llevado 8 paros nacionales en lo que va del 23 de mayo ahora. 2 de ellos con impacto muy fuerte, uno de 48 horas y otro de 72. Si esto no es fuerte, para el interior del país, no sabemos qué es lo fuerte, ¿verdad? Claramente que también hay filiales que no desconocemos, han estado por paro por tiempo determinado desde el 20 de junio, que le han agregado a estos 8 días, 3-4 días más, tampoco es mucho más. Caso Montevideo, concretamente, caso San José Capital, Plaza Pascual, Letra del Tigre, bueno, Soriano mismo, que también es interior, ¿verdad? Está con paro por tiempo determinado, desde por lo menos el 24 de julio pasado. Por lo tanto, yo tengo la percepción, y esta es la evaluación general que hace la Federación, de que no hay que quedarse solamente con la foto de la capital, hay que ver qué pasa. Lo decíamos el viernes pasado, el viernes 28. Ese día había liceos ocupados y movilizados desde Bellanera al Cerro Montevideo, desde Rocha a Colonia. Esto es una pauta que aquí estamos hablando de una movilización de carácter nacional, que no es efectivamente de la FENAPES, de nuestros sindicatos, sino que también en la cual han participado sindicatos de otras ramas de la educación, que pauta un poco el estado de situación. Olivera, hay 45 días legales, según lo establece la Constitución, para establecer cambios en diputados en la rendición de cuentas, 45 días más en el Senado. Una vez que transcurran esos 90 días, y si no se logra contemplar el 100% de los reclamos, es decir, un aumento que supere ese 3% que plantea el Poder Ejecutivo, ¿qué pasa? Bueno, estamos analizando políticamente la situación y el escenario, ¿no? Nosotros siempre dijimos que aquí lo importante era que el mensaje del Poder Ejecutivo y también de las propias administraciones de educación, tanto la universidad como la ANEP, tuvieran la perspectiva política de contribuir fuertemente a un proceso que de mediano plazo permita llegar al objetivo de la media canasta como salario de ingreso. Sí. Esto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, desde el 2005 particularmente, cuando se comienza el proceso de aumento salarial que se ha dado en estos últimos años, llegábamos a la conclusión de que precisábamos en promedio un periodo de 15 años constante, continuo, de 3 gobiernos consecutivos, no importa de qué sector político, pero por lo menos 3 administraciones consecutivas, a un ritmo sostenido promedial del 35 y 38% de aumento para llegar a ese objetivo. Lo que vemos hoy con preocupación es que en este periodo de la administración Mujica se está lejos de esos porcentajes, y lo peor del caso es que haya un año sin aumento salarial, porque esto va a alejar más aún la perspectiva del mediano plazo. Por lo tanto, hoy el Poder Legislativo tiene la potestad de definir entre 2 proyectos, tanto para la Universidad de la República como para la ANEP. Uno, que en el caso del Poder Ejecutivo, que para la ANEP plantea un 3%, que es lo que ya había, no cambia sustancialmente la situación, va a quedar un año sin aumento salarial, y plantea 0% para el caso de la universidad. Y por otro lado hay 2 proyectos que dicen cosas distintas. Uno, el de la ANEP, que plantea un aumento general del 6% a partir del 2014. Con esto no solamente se adelanta el 2015, sino que también se le inyecta un 3% más, que diríamos incluso tiene
Claro, sí, pero ustedes, perdón, Olivera, pero ustedes habían dicho en un momento que el 6% tampoco era suficiente, ¿verdad? No es suficiente, y aquí, si usted me permite, yo quiero hacer un agregado más. Dígame. Nos llevamos la sorpresa el día lunes cuando analizábamos el proyecto de rendición de cuentas del Codicen de la ANEP, que se pedían 2.543 millones de pesos para aumentos salariales. No nos coincidían los números porque la cifra que implicaba el 6% era del entorno de los 1.900 millones de pesos. Resulta que analizando el proyecto de rendición de cuentas, a último momento el Codicen, sin previo aviso a los propios sindicatos, incluyó una serie de modificaciones salariales en partidas que las cobra, yo diría, un altísimo porcentaje de los trabajadores de educación, que implican mejoras salariales también. Por lo tanto, ha habido, perdón, pero se ha producido una modificación al alza de la propia propuesta del Codicen, y por lo tanto el Parlamento tiene ese escenario para discutir. Y cualquier propuesta que implique reforzar lo que ya estaba previsto para el 2015, habrá que atenderla y contemplarla en un marco de un proceso y no como un hecho aislado, y esto es lo importante. Olivera, dos temas como para finalizar. Terminan las vacaciones de julio, y ¿qué pasa con respecto a las medidas? Si uno es estudiante, ¿qué puede esperar de FENAPES? Bueno, nosotros tenemos una asamblea el sábado 13, en la Asamblea General de Delegados, sábado 13 de julio, con un contexto donde estamos en un proceso de aumento constante de la participación de las distintas filiales de la Federación. El domingo pasado tuvimos 52 de las 53 filiales que tiene la Federación, es decir, casi un 100% de participación, donde estamos discutiendo un conjunto de baterías de propuestas que se presentaron en esta asamblea, que implica reperfilar el conflicto hacia la etapa parlamentaria. Por lo tanto, ¿cambiar un poco la estrategia y no ir tanto al paro? No, la estrategia es una. Lo que podremos cambiar es la orientación táctica, que es decir, bueno, en esta etapa concretamente, qué es lo que podemos hacer, qué es lo conveniente hacer. Bien. De hecho, este elemento táctico ya se está aplicando a algunos componentes del mismo, ¿no? Esta cuestión de las movilizaciones en estas 2 semanas, los encuentros con diputados, las convocatorias de asambleas abiertas. Hay una propuesta de consulta popular también. ¿Nos puede explicar un poquito esto? Hay una propuesta ahí que tiene un efecto propagandístico y que creo que tiene la virtud de colocar a nivel de la sociedad un tema que en algún momento hay que discutirlo, que son de las desigualdades salariales que tiene el Estado uruguayo. Yo creo que este es el objetivo central. Incluso si uno mira hasta la redacción del propio texto, bueno, tiene algunas carencias formales hasta para ser presentado como elemento de consulta popular, pero ha tenido la virtud de generar una condición de propaganda y, reitero, de colocar en el conjunto de la sociedad. Particularmente nos comentan los compañeros que se encargan de esta área el revuelo que ha generado a través de las redes sociales, este planteo de generar una discusión de un tema que siempre queda como oculto, ¿no? Las desigualdades salariales en la administración pública, que en algún momento es un tema que vamos a tener que abordar. Específicamente ustedes plantean equiparar con los salarios de los parlamentarios. ¿Cuál es el planteo concreto? No, que es al revés. Sí, bajar. Paradójicamente, bajar, sí. Y esto tiene que ver con lo siguiente: quienes definen la suerte salarial de los trabajadores de la educación van a lanzar o bajar sus manos con situaciones salariales muy diferentes. Y esta discusión hay que poner en su lugar en algún momento, porque la política salarial en el Estado se ha construido en base a 2 criterios que son erróneos. Uno es, cuanto más cerca se está de la caja, y particularmente los organismos que tienen posibilidad de recaudación, mejores salarios se tiene. La ANEP particularmente no recauda impuestos, y el único impuesto que recauda tiene un destino específico, que es la alimentación escolar. Y el otro criterio es, a mayor cantidad de funcionarios, menor salario hay. Entonces, en algún momento habrá que poner arriba de la mesa como sociedad la discusión de estos temas, y creo que la virtud de esta propuesta está centrada en ese objetivo, es decir, ha generado que en sectores que hasta hace momento no conocían la situación o miraban para el costado de ciertos planteos, hoy estén discutiendo desde esa perspectiva la política salarial que tiene el Estado. Pero ¿cuál es la propuesta concreta? O sea, para que sepa la población. La propuesta concreta es saber si un legislador que va a determinar la situación salarial puede vivir con el salario de un maestro y un profesor. ¿Y en eso van a centrar de alguna manera esta campaña para la consulta? Es parte de lo que hemos venido señalando. De hecho, en varias intervenciones públicas, en varios actos que hemos tenido en este último mes, hemos dicho justamente esto, ¿no?
si tienen vergüenza los legisladores cuando levantan la mano a la hora de votar sus aumentos salariales con niveles salariales impresionantes, y que no cuestionamos en función de la responsabilidad que tienen, pero que se votan continuamente cada 5 años antes de irse los aumentos para la futura legislatura, y no sienten vergüenza también a la hora de bajar sus manos cuando se trata de votar aumentos que rondan muchas veces los 400 y 500 pesos, ¿no? Bien. José Olivera, coordinador de la CCU, secretario general de FENAPES, le agradecemos mucho los minutos esta mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes y como siempre la razón. Hasta luego.